noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl al presidente de Guinea Ecuatorial. Concluyó visita oficial a Cuba presidente de Namibia. Fue recibido esta mañana por su homólogo cubano, Raúl Castro. Expresa presidente de Níger voluntad de ampliar colaboración médica cubana en su país. Y marcharán mañana los jóvenes cubanos en contra del terrorismo y la subversión. Recibió Raúl al presidente de la República de Guinea Ecuatorial. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la tarde de este lunes 29 de septiembre al excelentísimo señor Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, quien realiza una visita oficial a Cuba. En un ambiente de cordialidad, ambos dirigentes resaltaron las fraternales relaciones entre los dos países y ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo y diversificando los vínculos de cooperación. Asimismo, dialogaron acerca de otros temas de la agenda internacional, con énfasis en los peligros que representa la expansión del virus del ébola en los países de África Occidental. El distinguido visitante estuvo acompañado por el señor Alejandro Ebuna Owono Asungono, ministro de la Presidencia encargado de misiones, señor Agapito Mbambocuy, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, y la señora Lourdes Emba Ayecaba, embajadora de Guinea Ecuatorial. Por la parte cubana participaron los compañeros José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Rogelio Sierra Díaz, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Pedro Félix Doña Santana, embajador de Cuba en ese país africano. En la tarde de este lunes, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial le rindió tributo al héroe nacional cubano en la base del monumento erigido a su memoria. En la ocasión estuvo acompañado por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González. El mandatario recibió una pormenorizada explicación acerca de la vida y la obra del maestro, con cuya grandeza dijo sentirse impresionado. Minutos más tarde, escribió en el libro de visitantes que los buenos ideales inmortalizan a los hombres, una frase que en instantes argumentó verbalmente. Creo que lo que ha cultivado como revolución cubana hoy día encarna a todos los cubanos. Los cubanos hoy día les consideramos como internacionalistas porque no tienen fronteras, van por todas partes. Yo creo que son los ideales de José Martí. Se manifiesta así el respeto y la admiración que en nombre de su pueblo el señor Obiang Nguema le dedica a Cuba, un país con el que la isla mantiene relaciones desde hace más de 40 años. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la mañana de este lunes 29 de septiembre al excelentísimo señor doctor Hifikepunye Pohamba, presidente de la República de Namibia, quien se encuentra en Cuba para una visita oficial. Ambos dirigentes constataron el excelente estado de las históricas relaciones bilaterales y reiteraron la voluntad común de fortalecer y ampliar los vínculos de cooperación a partir de las potencialidades existentes en diversos sectores. El fraternal encuentro fue propicio además para abordar otros temas de interés común de la agenda bilateral e internacional. El distinguido visitante estuvo acompañado por la señora Netumbo Nandi Ndaigwa, ministra de Relaciones Exteriores, y el señor Yerobian Shanika, embajador en nuestro país. Por la parte cubana participaron los compañeros Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado, doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, Rogelio Sierra Díaz, ministro interino de Relaciones Exteriores, y Giraldo Mazola Collazo, embajador designado en ese país africano. El presidente de la República de Níger, Issoufou Mahamadou, quien se encuentra de visita en Cuba, recorrió esta tarde el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana.
El director del centro, doctor Luis Herrera, ofreció al presidente de Níger y sus acompañantes una detallada información sobre las principales investigaciones, la producción de medicamentos y el reconocimiento internacional de la biotecnología cubana. El distinguido visitante expresó su satisfacción por lo que pudo ver durante su recorrido en La Habana. He comprobado que este centro obtiene resultados excelentes en todos los campos. Es una visión muy original y quisiera felicitar a los dirigentes cubanos por todo lo que se ha hecho en este sector de investigación y de desarrollo. Espero que se pueda promover esta colaboración entre Níger y Cuba. Ya hemos identificado el sector de cooperación y ver cómo también la República de Cuba puede luchar y combatir con nosotros la diabetes. Nosotros visitamos un centro de oncología de lucha contra el cáncer y podremos promover también una colaboración en este campo. O sea, hay temas diversos de cooperación que son posibles en Cuba y Níger. Muchas gracias. Cuba y Níger tienen nexos de cooperación en las esferas de la educación, salud y deporte y actualmente elaboran en ese país un grupo de colaboradores médicos cubanos. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente ecuatoriano Rafael Correa inauguró este lunes en Quito el encuentro latinoamericano progresista con un llamado a la izquierda de la región para que se una, construya agendas comunes y edifique la patria soberana regional. El jefe de Estado aseguró que solo si se consolida la integración se podrá obtener la segunda y definitiva independencia de América Latina, así como potenciar las capacidades de los países para asegurar la soberanía y el desarrollo. Destacó además la importancia de echar a andar iniciativas como el Banco del Sur y el Fondo de Reservas del Sur, así como implementar mecanismos de intercambio compensados que permitan reducir el uso de monedas extrarregionales. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Pero también a nivel mundial estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que podemos llamar el imperio del capital, especialmente el financiero. También el mandatario ecuatoriano reiteró su condena al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba y lo calificó de atropello al derecho internacional. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Saludos amigos del deporte. Con solo un equipo invicto, Industriales, la Serie Nacional de Béisbol número 54 iniciará mañana martes los terceros compromisos particulares. Los azules se han mostrado impetuosos frente a Mayabeque primero y Santiago de Cuba después, con excelente balance en los 3 departamentos de juego. El picheo en estos primeros compases y como ocurrió en la temporada anterior, se torna sólido, al extremo que sus lanzadores trabajan para 1,50. En el orden ofensivo destacan su tercer bateador Lourdes Jr., quien parece estar en su campaña consagratoria. Ya suma 3 cuadrangulares y 6 remolques, así como el desconocido Fran Camilo Morejón, puntero en impulsadas en el torneo con 9. Ahora los azules tendrán un periplo por 4 estadios del país y serán los holguineros sus primeros rivales en el Calixto García. En el orden individual destacan en el torneo los 4 jonrones del más caratunero Giovanni Alarcón y las 2 victorias del matancero Joanny Llera y el granmense Alain Tamayo. Otros compromisos atractivos en el intermedio de semana serán los de Granma y Santi Espíritus en el Huelga y el de Matanzas Cienfuegos en el 5 de septiembre. Del Festival Deportivo Panamericano con sede en la capital mexicana, el cubano Jeinkler Aguirre se agenció este lunes la presea de oro en la plataforma con 475,95 puntos. En cerrada por FIA que se definió en el 6º salto, Jeinkler aventajó al mexicano Jonathan Rubalcaba, dueño de la plata con 400
470,20 unidades y al bronceado canadiense Vincent Rindu con 433,95 puntos. Finalmente, el equipo cubano de baloncesto va este martes a un partido de vida o muerte frente a su similar de Corea del Sur en sus aspiraciones de pasar a la segunda fase del Campeonato Mundial de este deporte que tiene lugar en Turquía. Las nuestras suman 2 derrotas frente a Australia y Bielorrusia. Deportes, emisión estelar. Muchas gracias, Marcial. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en la ciudad de Beijing. En el acto en La Habana para conmemorar el acontecimiento, el embajador de ese país, Chan Tuo, destacó el buen estado de las relaciones entre ambos países. Deseamos expresar Cuba fue el primer país de Latinoamérica y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con China y hoy sostienen importantes intercambios en esferas como la cultura y la educación. Así lo destacó el embajador del país asiático en la isla, excelentísimo señor Chan Tuo, durante la celebración del aniversario 65 de la República Popular China. Los empresarios chinos cada vez más tienen interés en venir aquí a hacer negocios, en hacer inversión. Yo creo que ahora es el momento de conocerse, explorarse, adaptarse a la nueva situación y acumular la energía para llegar a ese momento óptimo. Chan Tuo expresó además que con la firma de 29 acuerdos en julio pasado, Cuba y China fortalecen sus relaciones económicas, culturales y educativas. Agradeció al gobierno de la isla por el apoyo en la formación de más de 3.000 jóvenes en instituciones universitarias cubanas. La cultura cubana tiene mucho impacto ahí en China. La salsa de Cuba, las canciones de Cuba, melodía de Cuba. Al acto asistieron integrantes del cuerpo diplomático de Asia acreditados en la isla y presidentes de las sociedades chinas en Cuba. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Soy Cuba será la proclama de los jóvenes cubanos este 30 de septiembre en multitudinarias marchas que desarrollarán en todo el país. Así es, desde las 4 de la tarde se manifestarán en cada territorio por el regreso de los héroes cubanos aún presos en Estados Unidos. Condenarán el terrorismo y demandarán el cese de las acciones de subversión contra la juventud de la isla. El escenario de partida, como en otros grandes acontecimientos de la juventud cubana, vuelve a ser el mismo. La escalinata, un lugar simbólico que este martes recibirá los ánimos de la más nueva generación de cubanos. El reclamo del regreso de los 5 héroes, que bueno, todavía en este caso son 3, pero seguimos diciendo que son 5 porque nuestros 5 hermanos siguen unidos en espíritu y alma. Las calles de San Lázaro, pasando por la Fragua Martiana hasta llegar al Monte de las Banderas, acogerán el reclamo de los jóvenes que exigirán el cese de las acciones dirigidas hacia ese sector de la sociedad cubana desde Estados Unidos. Esa guerra cultural que se nos está haciendo hoy, esa guerra de pensamiento que al decir de Martí es la mayor que se nos hace, bueno, pues estamos convencidos que hay que ganarla a pensamiento. Y es por eso que tenemos que pronunciarnos en contra de la subversión, porque es precisamente esa subversión la que provoca, la que de alguna manera pues hace que la cultura del sistema capitalista, del sistema imperialista, se entronice en nuestro país. Contra la subversión, el terrorismo y por el regreso de Antonio, Ramón y Gerardo marcharán los cubanos. Será un desfile que no se quedará en la capital porque a las 4 de la tarde la imagen se repetirá en todo el país. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los convenios colectivos de trabajo fueron rubricados hoy entre la Contraloría General de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. El convenio colectivo de trabajo fue rubricado por la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, representado por Dulce María Iglesias Suárez, su secretaria general. Ahora tenemos que seguir velando como garante de todo este trabajo porque no se conviertan en una letra muerta, porque verdaderamente se conviertan en una herramienta de trabajo, que podamos exigir en cada lugar que se materialice no el cumplimiento, sino el control, el chequeo y la información periódica a los trabajadores de qué vamos haciendo en función de lo que está plasmado en ese convenio colectivo de trabajo. Lo establecido por este convenio comprende su aplicación para los años 2015-2017 por este órgano superior de control, que en despacho concluyente con el Sindicato Nacional de la Administración Pública consumó un total de 14 puntualizaciones y otras sugerencias que conforman el
el documento que hoy se rubrica, el cual será enviado a las Contralorías provinciales que deberán concluir su proceso de actualización antes del 22 de diciembre. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en la imagen de satélite cómo predominan los nublados sobre la mitad oriental de nuestro país, con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que están relacionados con la presencia de esta onda tropical que continuará avanzando mañana sobre el oeste del Mar Caribe y incrementará mañana la probabilidad de lluvias sobre la parte occidental y central de nuestro país, pero ocurrirán los chubascos principalmente hacia zonas del interior y de la costa norte de todo nuestro territorio. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con sol y algunas nubes, temperaturas mínimas en la madrugada de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará mayormente nublado hacia zonas del interior y de la costa norte, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, y las temperaturas máximas estarán alrededor de 32 y 33 grados Celsius. Los vientos soplarán del sudeste al sur con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. En las provincias de la región central también un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará nublado hacia zonas del interior y de la costa norte, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, y temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde se nublará hacia zonas del interior y de la costa norte, que serán más aislados hacia la porción sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, y temperaturas máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius en la porción suroriental. Para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en el occidente y centro del país para el martes, que serán más aislados en el resto del periodo, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de 32 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y de la costa norte de todo nuestro país, que serán más aislados hacia la porción suroriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y un escape de amoníaco en la fábrica de hielo de Los Molinos en Matanzas ocurrió en horas de la mañana de hoy. La acción de los especialistas y entidades gubernamentales permitió el control del accidente. El desgaste de una de las válvulas del recipiente que contiene amoníaco en la fábrica de hielo Los Molinos ocasionó un salidero de medianas proporciones controlado eficazmente por los integrantes del Comando número 1 del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Matanzas. De inmediato, las autoridades del gobierno en las instancias provincial y municipal se personaron en el lugar junto a directivos de la empresa provincial de alimentos, entidad rectora de la UEB, elaboradora del hielo, para cumplir estrictamente lo orientado en estos casos por la Defensa Civil. La fábrica de hielo de Los Molinos fue construida en 1908. En ella laboran 12 personas en 3 turnos de 8 horas. Al cierre de esta información, conocimos que los residentes de la zona están avisados y se procedía a disolver el contenido de amoníaco en agua, aprovechando las piscinas de la estación de alevinaje colindante con la industria, que en estos momentos permanecían sin uso. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hotel Colón, uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Camagüey, recibe trabajos de remodelación que lo beneficiarán en mayor amplitud y funcionamiento. Si se cumple lo previsto y no empiezan a multiplicarse las fechas de terminación, fenómeno bastante habitual en el ámbito de las construcciones, el Colón será a fines del presente año un hotel más amplio, cómodo y funcional que hasta ahora. Tal constituye el propósito de las acciones de remodelación en marcha desde marzo último en este hospedaje administrado por el grupo hotelero Isla Azul en la ciudad de Camagüey. Los trabajos ponen fin a un proceso inversionista iniciado aquí años atrás a fin de rejuvenecer en lo posible la veterana instalación con casi 90 años de funcionamiento. Ya anteriormente se llevaron a cabo trabajos que contribuyeron a hacer más funcional el hotel y elevar las posibilidades de ofrecer un mejor servicio a los clientes. Por ejemplo, se reubicó y se amplió la cocina, se cambiaron los pisos de la galería principal y se hicieron nuevas oficinas para el personal administrativo. Las labores que se ejecutan actualmente dotarán al Colón de 13 habitaciones más, elevando su número total hasta 60. Igualmente le proporcionarán
funcionarán una moderna tienda, una agencia de viajes y un área para el expendio de tabacos. Son transformaciones que involucran a la empresa inmobiliaria del turismo como inversionista, a Emprestur como entidad ejecutora y a la EPIA 11 como colectivo autor del proyecto. Ya como es obvio, con las nuevas habitaciones el hotel podrá recibir más huéspedes, sobre todo en la temporada alta de invierno, que es cuando crece la demanda de visitantes extranjeros. Así brindaremos también nuestro aporte al propósito de desarrollar el turismo de ciudad en la capital agramontina, ya con 500 años de existencia. En Camagüey, oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, el español Joaquín Almunia, reconoció hoy que la zona euro ha pasado ya 2 recesiones y no está fuera del riesgo de sufrir una tercera. Sobre esa y otras noticias relacionadas con el tema, acontecer económico mundial, con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. En efecto, Añé, previsiones disímiles ocurren siempre por estos días previo a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que este año tendrán lugar entre el 10 y el 12 de octubre. El ejecutivo de la Comisión Europea, al cual te referías también, reconoció que resolver los problemas de crecimiento de la zona euro y la evolución de las desigualdades no lo hará más el Estado-nación, salvo que el mundo vuelva donde estaba hace muchas décadas atrás. Pero hay otro pronóstico más desafortunado aún que ocupa titulares hoy en los medios de prensa. El informe de Ginebra, el cual da una voz de alarma y advierte una crisis global inminente. Este documento del Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios, redactado por varios expertos, advierte el peligro, y cito, de un endeudamiento récord y un crecimiento económico ralentizado, le llaman combinación tóxica. Según estos expertos, la deuda externa se perfila como uno de los grandes desafíos que advierten la importancia de saber gestionarla con las herramientas adecuadas, pues se observa cómo sigue creciendo de forma imparable en varias partes del mundo. Por ejemplo, en los países ricos en el sector público y en los mercados emergentes como el de China en el sector privado. Entre las posibles selecciones para evitar que la economía mundial se vea abocada a empeorar, los expertos proponen que el Banco Central Europeo acuerde con otros bancos centrales una agresiva política de flexibilización cuantitativa, es decir, compra de activos a gran escala y una intervención forzosa con la compra directa de bonos soberanos para evitar una baja excesiva de la inflación. No obstante, afirman que la solución para lo que ellos han dado en llamar inminente crisis sería ambigua. Por una parte, asegurar el acceso a los recursos financieros para ayudar a crecer a las economías nacionales y por otro, los recursos disponibles podían llevar a más endeudamiento. La advertencia llega precisamente en medio de la incertidumbre sobre el momento de la subida de tipos de interés anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos. Contrariamente al optimismo generalizado en Occidente, el mundo aún no ha comenzado a recuperarse. La crisis global ha pasado de una fase aguda a una fase crónica. En los mercados, por ejemplo, el precio de los alimentos sigue escalando. En cuanto a las economías, la de Europa debe atravesar todavía varios años de crecimiento muy bajo. Estados Unidos pretende afianzar una recuperación que todavía es poco vigorosa para las necesidades de la economía mundial. Y China, entre los grandes emergentes, sigue siendo la economía más dinámica, pero lucha por salir suavemente de la desaceleración. Como ven, son señales mixtas que en apretada síntesis es imposible avisorar un 2015 con una tendencia positiva. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. En Brasil, la campaña electoral entra en conteo regresivo cuando faltan 6 días para que se elija entre 11 candidatos quién dirigirá esa nación en el venidero cuatrienio. La presidenta Dilma Rousseff se mantiene a la cabeza en las encuestas de intención de voto. La mandataria defiende un desarrollo económico sostenible con inclusión social y cuenta con el respaldo de grupos gremiales. Una encuesta en Estados Unidos mostró que la mayoría de los norteamericanos rechazan los planes de la Casa Blanca de armar a las bandas antigubernamentales sirias.
El gobierno sirio ha denunciado que Washington y sus aliados financian y entrenan a los grupos que intentan derribar por la fuerza al gobierno legítimo de esa nación mesooriental. El canciller sirio Walid al-Mualem intervino en el actual período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde sostuvo que la lucha contra el terrorismo no se ganará con resoluciones de la ONU y agregó que es preciso interrumpir el financiamiento y la entrega de armamentos a grupos que intentan derrocar al gobierno democráticamente electo en su país. Y el excongresista republicano Peter Hoekstra declaró que la falta de acción oportuna del presidente Barack Obama contra el Estado Islámico provocó que disminuyera el papel de Estados Unidos en los asuntos mundiales. Tal vacío, dijo, dio impulso a los grupos extremistas y les permitirá reclutar más personas en el futuro, por lo que el país enfrenta actualmente la mayor amenaza de ataques terroristas. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches. En la galería de una casa cultural del estado de Vargas, cubanos y venezolanos exhiben obras inspiradas en Fidel y Chávez. La muestra es también un homenaje a los 10 años de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, fundada por Fidel en octubre de 2004. Son décimas del poeta Antonio Lavilla e ilustradas por Omar Valdés, dos jóvenes cubanos instructores de arte que, inspirados en Fidel, realizaron esta obra en Venezuela. Fidel Castro Ruz, titán, héroe inmenso de la sierra, llegaste un día a mi tierra por el vientre de Virán. Te aceptó nuestro Caimán por tu temple, tu nivel, por tu consigna más fiel, por amar al campesino, porque en Cuba hay un camino y ese se llama Fidel. También en esta galería del norteño estado Vargas se exhibe un tejido con los colores de la bandera venezolana que atesora una de las poesías de Annie Durán dedicadas al comandante Chávez. Una amiga artesana, ¿verdad?, tomó la idea del poema y lo plasmó en su obra que es tejer. Y bueno, ahí está el poema, pues. Con los colores de la bandera para representar nuestra patria. Tradición campesina, artes plásticas y poesía venezolana, manifestaciones culturales dedicadas a Fidel y a Chávez, dos líderes que siguen inspirando a los creadores de América Latina. Desde el estado venezolano de Vargas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Camagüey, el Ballet Contemporáneo Andedán realizó una jornada de presentaciones que incluyó la reposición del espectáculo Vivir, Vivir. Veamos. Utiliza la danza como medio expresivo para hablar de la alegría de la vida. El Ballet Contemporáneo Andedán se apodera de varios géneros musicales en el espectáculo Vivir, Vivir. Fusiona lo clásico con lo folclórico. Su presentación se distingue por el desempeño de los bailarines y la riqueza sonora. Algunas piezas de esta obra han ido quedando en el camino y hemos unido otras piezas nuevas, depende de las necesidades que tengamos en el que decir, en el lenguaje y en las músicas que estamos escogiendo. La agrupación asume tonos del espectáculo, pero mantiene su estética teatral personalizada. El Ballet Contemporáneo Andedán recrea ritmos populares en Vivir, Vivir, una propuesta dedicada esencialmente al público joven. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. El presidente de la República de Namibia, Hifikepunye Lucas Pohamba, regresó en la tarde de este lunes a su país después de cumplir un amplio programa como parte de su visita oficial a Cuba. En la terminal número 1 del Aeropuerto Internacional José Martí fue despedido por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga. El presidente namibio valoró de muy positiva su visita a Cuba y destacó algunos de los temas tratados durante sus conversaciones con las autoridades cubanas. Hablamos de las relaciones entre nuestros dos países. También nos referimos a la situación internacional. Como ustedes saben, nosotros estamos de regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
donde nosotros nos dirigimos a la asamblea y también escuchamos a otros oradores. Y también en nuestra locución nos referimos al levantamiento del bloqueo contra Cuba. Y también nos opusimos a la idea de que Cuba es un país que patrocina el terrorismo. Nuestro rechazo se patentizó en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En cuanto a las relaciones bilaterales, hablamos de la asistencia mutua de unos a otros. Como ustedes conocen, Cuba nos está ayudando a nosotros en los servicios de salud. Tenemos muchos doctores que nos están ayudando. Y también acordamos que nuestros jóvenes vengan a Cuba para recibir formación. El mandatario de la nación africana agradeció al pueblo de Cuba y a su gobierno por toda la ayuda que durante años le han brindado a los pueblos de África. El próximo año 2015, las relaciones bilaterales cumplirán su primer cuarto de siglo. Magalis Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Serrano, amigos televidentes, en numerosos artículos periodísticos se ha insistido en el rol de la familia como base de la sociedad y en la formación de valores cívicos y de comportamiento. Sí, pero ¿qué sucede cuando es la familia la causante de desequilibrios en la vida de los niños? ¿Qué hace el Estado cubano para amparar y proteger a los menores de edad en esta situación? Sobre este tema le proponemos el siguiente reportaje de la periodista Lisandra Sexto. Este hogar en la calle 62 del municipio Playa tiene como característica distintiva la de acoger a 18 niños. Una familia numerosa que incluye a varios padres, personal de salud, hermanos y amigos. Lo que me gusta es jugar con mis amiguitos, portarme bien con las profesoras, darle un beso a la profesora cuando yo de la escuela. El Ministerio de Educación rectorea la atención a los niños sin amparo familiar. Una simple mirada al ambiente denota las condiciones materiales. El Estado garantiza todas las condiciones desde el punto de vista de recursos humanos, materiales, base material de vida y base material de estudio. Sin embargo, es en el plano sentimental y de los valores donde se requiere poner más énfasis. Los apoyamos, los consideramos, los educamos, los instruimos, pero sobre todo estamos todo el tiempo formando aquellas cosas que llegaron acá en ellos sin existir o de manera deformada, que son los valores, el amor a esta sociedad que se los ha dado todo y sobre todo a la familia. Los hogares acogen a niños abandonados o huérfanos, también aquellos cuyos padres cumplen sanción penitenciaria o padecen de alguna enfermedad mental o física que los impide cuidarlos. Las instituciones abogan por mantener la cercanía con otros familiares, a excepción de los casos en que los padres hayan perdido por completo la patria potestad. Tengo 15 años, estudio en una escuela de oficio y estoy aquí como si fuera mi casa, como si fuera no es mi casa. Todos los que están aquí son mis amigas, aparte que son mis hermanos. Estos niños permanecerán en el hogar hasta que terminen sus estudios. Desde estas instituciones se le garantiza una preparación que le permite enfrentar una vida adulta independiente. Si ese joven poseía una vivienda, él vuelve a la vivienda de donde él nació, de donde él vino a nuestra institución. De lo contrario, los gobiernos provinciales, unidos a la Dirección Provincial de Educación, le garantizan la vivienda para que estos jóvenes continúen su vida en la sociedad. 18 niños en un solo hogar, compartiendo aprendizajes como abrocharse los zapatos, modas que significan una expresión de respeto a la individualidad para una autoestima tal vez disminuida. Apoyo a las fantasías de los más pequeños y a sus necesidades de atención y cariño. Un hogar para una familia numerosa, un sitio para atender y sostener una mano que da fuerzas para el futuro. Lisandra Sexto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Raúl al presidente de Guinea Ecuatorial. La conclusión de la visita oficial del presidente de Namibia. El recorrido del presidente de Níger por centros de investigación médica de la capital cubana. Y los preparativos para la gran marcha juvenil mañana en toda Cuba contra el terrorismo y la subversión. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.